Muy buenas tardes, bienvenidos a todos. Qué increíble que hoy podemos estar nuevamente a través de esta plataforma, conectados, animados. Espero que estés muy animado, al igual que lo estoy yo. Estoy muy entusiasmado por esta última semana que hemos empezado ya esta serie de predicación bíblica sobre la roca. En lo personal me anima muchísimo todo lo que Dios ha mostrado a través de la luz de su palabra, de las escrituras. Y vamos a orar para que hoy no sea la excepción, que hoy podamos llenarnos de su palabra, llenarnos de su Espíritu Santo, y que podamos juntos, a pesar de la distancia, poder estar conectados unos a otros. Podemos interactuar a través del chat. Y pues te animo a que puedas dejar ahí tus comentarios. Vamos a hacer una oración para comenzar esta clase del día de hoy. Acompáñame. Señor Dios Todopoderoso, gracias por este tiempo que nos permites estar reunidos en familia. A nuestros amigos, a nuestros familiares, a nuestros hermanos, te ruego, Dios, que estés con ellos. Señor, gracias por la oportunidad que nos das de poder estar reunidos a través de internet. Agradecemos, Señor, tu gran bondad, tu gran amor a nuestras vidas. Te pedimos y te rogamos que te quedes en este tiempo, en la clase, que tú me utilices poderosamente, pero que sea tu palabra la que traiga mucha vida y mucha luz a nuestras vidas, Señor. Oramos, Señor, para que tu palabra nos transforme, salgamos muy animados, Dios, de este tiempo, y en Jesús te agradecemos todo. Amén. Amén. Pues vamos a comenzar ya nuestra tercera clase. Más bien hoy es el capítulo 2. Vamos a hablar acerca del cuerpo de Cristo. Vamos a hablar precisamente de la importancia de poner nuestras vidas sobre la roca. Esta serie de predicación bíblica se llama Sobre la Roca por tres razones. La primera, porque Jesús nos hace una invitación a construir nuestras vidas sobre la roca, es decir, sobre su palabra. Esto es escucharla, pero también ponerla en práctica. Cuando esto sucede, llegamos a formar parte de su familia, que es la iglesia. En segunda, porque Jesús prometió edificar su iglesia sobre la roca. Jesús se refiere a edificar su iglesia sobre personas como Pedro, que confiesan que Él es el Señor, que Él es el Mesías, que Él es el Salvador. Y en tercero, porque Jesús es la piedra misma, la piedra angular sobre la cual la iglesia se construye. Entonces, está claro y es evidente que la iglesia es importante para Jesús, y también para nosotros debería serlo. Es por eso que este estudio, esta serie de predicación, trabaja algunos aspectos bíblicos acerca de la iglesia. En esta serie de predicación bíblica vamos a contestar preguntas como: ¿qué es la iglesia? ¿Por qué Jesús estableció la iglesia? ¿De qué manera la iglesia encaja en los planes de Dios revelados en la Escritura? ¿Por qué la iglesia es importante? ¿Es importante si somos miembros de la iglesia? ¿Y cómo debería ser la vida de la iglesia? Entonces vamos a dar un pequeño repaso del capítulo 1, que es el siguiente. Antes de conocer a Cristo estábamos sin esperanza y sin Dios en el mundo. En Efesios 2, del 11 al 22, estudiamos en el capítulo 1 que éramos extranjeros, que estábamos excluidos de los planes de Dios, vivíamos sin esperanza, no había, las promesas de Dios no nos alcanzaban a cada uno de nosotros. Pero Jesús derribó ese muro de enemistad que nos separaba a los judíos y a los griegos, y de los dos pueblos hizo uno solo, para crear o para generar una nueva humanidad en Cristo. El plano divino de construcción de la iglesia es la piedra angular, que es Cristo, y sus fundamentos, que son los apóstoles y los profetas, y bajo ella debe estar constituida la iglesia. Una iglesia que no tiene como piedra angular a Cristo y no son sus fundamentos los apóstoles y los profetas, realmente pudiéramos hablar que no es una iglesia cristiana. Dios diseñó la iglesia para que, siendo parte de ella, nosotros crezcamos colectiva e individualmente. Si no aceptamos su plan, es muy difícil que podamos crecer espiritualmente. Esto es
un resumen parte de lo que estudiamos en el capítulo 1. Te animo mucho a que si no lo escuchaste, te puedas poner al corriente. Las clases están ahí en la plataforma, a través de nuestro canal oficial de YouTube, Iglesia de Cristo en Tampico. Así que vamos a iniciar hoy nuestro capítulo 2 titulado El cuerpo de Cristo. Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 27 dice: ahora bien, ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno es miembro de ese cuerpo. Vamos a estudiar básicamente el contexto de esta escritura, a la cual Pablo hace referencia a la iglesia. Dice: ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno es miembro de este cuerpo. Vamos a pasarnos hasta el versículo 12. Y dice lo siguiente: de hecho, aunque el cuerpo es uno solo, tiene muchos miembros, y todos los miembros, no obstante ser muchos, forman un solo cuerpo. Así sucede con Cristo. Todos fuimos bautizados por un solo espíritu para constituir un solo cuerpo, ya seamos judíos o gentiles, esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Este versículo 12 es un resumen excelente del resto de todo el capítulo 12, el cual consta de 3 secciones. El primero, Pablo nos habla y nos dice: el cuerpo del ser humano es uno solo. Luego nos dice: el cuerpo del ser humano tiene muchos miembros. Y por tercero dice: los miembros funcionan en concierto como un solo cuerpo. Son interdependientes y cada uno desempeña una función importante. Y ahí mismo en el versículo 12 al final dice: así sucede con Cristo. Entonces, de la misma manera, el cuerpo de Cristo tiene una diversidad de miembros que funcionan en conjunto. Esta es una metáfora que Pablo utiliza para describir a la iglesia a lo largo de este pasaje. Muchos de nosotros tendemos a tratar la iglesia de manera que tratamos la mayoría de las cosas en la vida. Por lo regular o por naturaleza somos seres consumidores. Queremos recibir ciertos bienes y servicios que cumplan con nuestros deseos, que cumplan con nuestras necesidades, y queremos obtener esos bienes y servicios a un buen precio. Actuamos como consumidores en tantas áreas de la vida que parece natural hacer lo mismo en la iglesia. Sin embargo, tal y como veremos en este estudio, la Escritura nos enseña que nuestra actitud hacia la iglesia debería ser completamente opuesto al consumismo. La Escritura enseña que los cristianos no deberíamos acercarnos a la iglesia como consumidores, sino como miembros de un cuerpo. Esto significa que debemos comprometernos unos con otros, que necesitamos depender unos de otros, que necesitamos honrarnos unos a otros y cuidarnos unos a otros. En todo lo que hacemos en la iglesia, no deberíamos buscar el cumplir nuestros propios deseos, sino más bien el bien común de todos los demás. En el versículo 13 explica cómo se hace una persona miembro del cuerpo de Cristo. En primero vemos que dice lo siguiente: todos fuimos bautizados por un solo espíritu para constituir un solo cuerpo. El Espíritu Santo es el que en su función regeneradora, en su función transformadora, nos lleva a las aguas del bautismo y nos sumerge en Cristo, y así nos incorpora a la iglesia, que es su cuerpo. Todos los que creen, es decir, todos aquellos que depositan su vida y su confianza en Cristo y lo reconocen como el Señor de sus vidas, llegan a experimentar el bautismo del Espíritu al momento de su conversión.
Es en el bautismo en el que todos los creyentes llegamos a identificarnos con Cristo, sin importar seamos judíos o griegos, o nuestro estado social, seamos esclavos o libres. Esto lo estudiamos en el capítulo 1, en donde estudiamos que de los dos pueblos Dios hizo uno solo. Después Pablo dice, a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu, es decir, que el Espíritu Santo llega a morar en nosotros. Esa es la definición de la iglesia en apenas 2 versículos, el cuerpo de Cristo. Amigo que hoy nos acompañas, no importa tu raza o de dónde vengas, no importa cuál es el color de tu piel o tu lenguaje, no importa tu clase socioeconómica o el lugar en donde vives, cada uno de nosotros podemos llegar a formar parte de la iglesia de Cristo. El Espíritu de Dios puede llegar a habitar en tu vida, en tu corazón, haciendo una transformación espiritual en tu vida. Sin duda Dios tiene grandes planes para nosotros a través de este estudio bíblico. Y amigo que nos acompañas, de verdad es una gran oportunidad. Quédate con nosotros en este tiempo para que conozcas más acerca de los planes que Dios tiene para cada uno de nosotros. Vamos a continuar en el versículo 14 al 20. Dice, ahora bien, el cuerpo no consta de un solo miembro, sino de muchos. Si el pie dijera, como no soy mano, no soy del cuerpo, no por eso dejaría de ser parte del cuerpo. Y si la oreja dijera, como no soy ojo, no soy parte del cuerpo, no por eso dejaría de ser parte del cuerpo. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿qué sería del oído? Si todo el cuerpo fuera oído, ¿qué sería del olfato? En realidad, Dios colocó cada miembro del cuerpo como mejor le pareció. Si todos ellos fueran un solo miembro, ¿qué sería del cuerpo? Lo cierto es que hay muchos miembros, pero el cuerpo es uno solo. Vamos a poner mucha atención en estos pasajes porque Pablo utiliza esta metáfora del cuerpo con referencia a la iglesia. Vamos a entender un poco más qué es lo que Pablo nos está queriendo decir. Para empezar, vamos a ir al versículo 15 y 16. ¿Qué dicen el pie y el oído en estos versículos? ¿Qué actitudes o sentimiento expresan tanto el pie como el oído? Dice el pie, como no soy mano, no soy del cuerpo. La oreja dice lo mismo, como no soy ojo, no soy del cuerpo. ¿Qué nos expresa o qué sentimiento o qué actitud dicen el pie y el oído en estos versículos? No soy parte del cuerpo. Esto expresa un sentimiento de inferioridad, un sentimiento de no ser necesario o de sentirse excluido del cuerpo. Pero Pablo dice que por el hecho de ser oreja o pie, ellos no dejan de ser parte del cuerpo. Nadie en el cuerpo de Cristo debe sentirse inferior, inútil o excluido del cuerpo. Cada miembro en la iglesia es un miembro importante. Si bien las manos son herramientas muy esenciales para el cuerpo, para que el trabajo pueda llevarse a cabo, casi el 100% de los trabajos requieren el uso de las manos. Pero los pies permiten el movimiento. Los pies, hablando ya adentrándonos en el tema de la iglesia, los pies permiten el avance del reino. Entonces, claro que son indispensables, claro que son necesarios. Dejemos a un lado ese sentimiento de sentirnos menos o excluidos o inútiles dentro del reino de Dios. Para nada, cada miembro tiene una función muy importante. Luego, en el versículo 17, Pablo destaca 2 puntos sobre el ojo y el oído. ¿Cuáles son estos dos puntos principales que Pablo destaca? Dice, si todo el cuerpo fuera ojo, ¿qué sería del oído? Si todo el cuerpo fuera oído, ¿qué sería del olfato? En primero, Pablo nos hace ver la naturaleza misma de un cuerpo, que es la de tener varios miembros. Si un cuerpo no tuviera varios miembros diferentes, no sería un cuerpo.
estaría incompleto quizás. Después Pablo nos hace ver en el versículo 18 algo muy importante. Dice en realidad, nos hace ver una realidad. Dice, Dios colocó cada miembro del cuerpo como mejor le pareció. Es decir, Dios es el que en su soberanía determina cómo los miembros del cuerpo deben organizarse. Los dones espirituales no se distribuyen de manera accidental. Dice el versículo 11 que el Espíritu reparte los dones a cada uno como Él quiere. Dios ha colocado los miembros en forma cuidadosa según su perfecta voluntad. Hoy nosotros necesitamos reconocer que somos partes integrales del cuerpo. Nuestros dones son únicos y son importantes para el bienestar del cuerpo. No solamente para el nuestro, sino para el bien común. Por tanto, no deberíamos sentirnos excluidos del cuerpo, ni tratar de excluirnos a nosotros mismos. En lugar de eso, debemos participar en la edificación del cuerpo. Sin duda, hoy Dios quiere mostrarnos algo muy importante. Al hablar acerca de iglesia, hablamos del bien común. No podemos hablar solamente para nuestro beneficio. Sin duda Dios ha encajado a cada una de sus partes para participar, para poder servir, para poder edificar al cuerpo entero. Ok, vamos a continuar en el versículo 21. Dice la Escritura, el ojo no puede decirle a la mano, no te necesito, ni puede la cabeza decirle a los pies, no los necesito. Al contrario, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son indispensables, y a los que nos parecen menos honrosos los tratamos con honra especial, y se les trata con especial modestia a los miembros que nos parecen menos presentables, mientras que los más presentables no requieren trato especial. Así Dios ha dispuesto los miembros de nuestro cuerpo, dando mayor honra a los que menos tenían, a fin de que no haya división en el cuerpo, sino que sus miembros se preocupen por igual unos por otros. Si uno de los miembros sufre, los demás comparten su sufrimiento, y si uno de ellos recibe honor, los demás se alegran con él. Ahora bien, ustedes son el cuerpo de Cristo, y cada uno es miembro de ese cuerpo. Vamos a irnos al versículo 21. Y nuevamente quiero preguntarte, ¿qué dicen el ojo y la cabeza? ¿Qué actitud expresan tanto el ojo como la cabeza? Si bien son partes indispensables en la vida o en el cuerpo humano. Pero aquí vemos tanto al ojo como a la cabeza dicen, no te necesito, a la mano y a los pies. Esto expresa una actitud de arrogancia, expresa autosuficiencia, independencia. Esto es causado por el orgullo, por la falta de humildad. Podemos pensar que somos más importantes que los demás por los dones que Dios nos ha dado. Pero ¿cuál es la respuesta de Pablo? ¿Qué es lo que Dios hoy nos muestra a cada uno de nosotros? Nos dice dos puntos muy importantes. El primero, Pablo nos dice cómo tratamos las partes más débiles de nuestro cuerpo, las partes menos honorables y menos presentables de nuestros cuerpos físicos. Pablo nos llama a tratarlos con una honra especial. Trasladado a la vida de la iglesia significa que deberíamos tratar a los miembros más débiles, a los menos honrosos, a los menos presentables de la iglesia con un especial honor. Nuestra tendencia, hablando de nuestro cuerpo físico, es darle mayor atención a la cara, sobre todo las mujeres. Son un poco más vanidosas que los varones.
Se compran maquillajes, cremas, mascarillas, depilaciones, etcétera, ¿no? Para los hombres puede ser más el tema de la musculatura, ir al gimnasio y esos temas. En fin, hoy nosotros tenemos que reconocer el valor de cada miembro del cuerpo. Los que nos parecen débiles también son necesarios. Y los que pensamos que son menos atractivos en cuanto a su apariencia merecen un mejor trato. A pesar de que parezca lo contrario, las partes del cuerpo que no parecen tan honorables o atractivas son las que más se necesitan. Pablo dice que las partes del cuerpo que parecen más débiles son indispensables, dice el versículo 22, indispensables. Esto significa que deberíamos considerar a los miembros de la iglesia que son más débiles como esenciales, como indispensables para la salud del cuerpo. Es por eso que deberíamos dar un cuidado especial, un honor especial, dice la Escritura. En el capítulo 1 estudiamos en Efesios 4 que el cuerpo solo crecerá como debería o como debiera cuando cada miembro funciona adecuadamente. Y eso incluye a aquellos miembros que tendemos a menospreciar o a descuidar. Así que este es un punto muy, muy importante. Y 2, en el versículo 24, dice: así Dios ha dispuesto los miembros de nuestro cuerpo, dando mayor honra a los que menos tenían. ¿Qué nos hace ver aquí la Escritura? Dios ya ha organizado deliberadamente el cuerpo así, de esta forma, dándole honor a las partes que no lo tienen. Hoy nosotros necesitamos reconocer esa soberanía de Dios. Él es quien controla el cuerpo y Él es quien da honores a quienes considera dignos de recibir el honor. No es una evaluación nuestra la que cuenta, no es una evaluación humana la que cuenta, es la de Dios. Y dice la Biblia que todo esto Dios lo hace con grandes propósitos. Dice el versículo 25, ¿a fin de qué? De que no haya división en el cuerpo. Es decir, para que nadie diga, yo soy ojo, o alguien diga, yo soy pie, o yo soy oreja. Dios ha hecho esto para que no haya división en el cuerpo. ¿Qué más dice la Escritura? Sino que sus miembros se preocupen por igual unos a otros. Los miembros se preocupen por igual unos por otros, tanto por los más ricos como por los más pobres, no inclinada la balanza, por los más fuertes como por los más débiles. Necesitamos preocuparnos por igual unos por otros. Aquí no entra el nivel socioeconómico, aquí no entra el ser judío o ser griego, aquí no entra quién tiene más años en la fe, aquí no entra nada de eso. En la iglesia estamos buscando el bien común, porque Dios así lo ha designado, para que no haya división en el cuerpo y para que nos preocupemos por igual unos por otros. ¿Qué más dice la Escritura? Para que si uno de los miembros sufre, los demás compartan su sufrimiento. Y si uno de ellos recibe honor, los demás se alegran con él. ¿Qué es lo que la Escritura nos sugiere? ¿A qué Dios nos está llamando en esta tarde? A aceptar la responsabilidad mutua
que tenemos unos para con otros. Todos deberíamos de cuidarnos. Todos deberíamos sufrir y gozarnos juntos, ya sea en medio de las circunstancias tristes o en medio de las circunstancias alegres de la vida. Tal como en el cuerpo humano sucede, todos los miembros participan conjuntamente. ¿Qué ocurre, por ejemplo, si se nos clava una espina en el pie? Rápidamente los ojos se inclinan de inmediato hacia el pie, las manos rápidamente acuden a sacar la espina. Pero la pregunta es, ¿esta es la actitud que tomamos con respecto a los problemas y a las aflicciones de nuestros hermanos en Cristo? Pensemos en estos momentos de crisis, tanto de salubridad como económica, por toda esta pandemia del coronavirus. ¿Cómo es nuestra actitud? Ciertamente tenemos aquí materia para hacer un detenido examen de conciencia. Como cuerpo de Cristo necesitamos preocuparnos por igual unos por otros, sufrir con los demás, alegrarnos con los demás, en los momentos difíciles ahí estar, en los momentos de honor ahí estar. Es un llamado muy increíble de Dios para nuestra vida. Y por último, en el versículo 27 dice: ahora bien, ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno es miembro de ese cuerpo. ¿Sabes? El miembro que unifica a todo el cuerpo es Cristo, la roca, el cimiento, la cabeza, la base de todo. Él es el dueño del cuerpo y Él es quien expresa su voluntad de una forma soberana. Él es lo que hace que todo el cuerpo se mueva. Él es la fuerza que mantiene la unidad en medio de una gran diversidad de personas. En nuestra iglesia, aunque pequeña, existimos personas muy diferentes, de diferentes lugares, de diferentes culturas. Pero ¿qué es lo que nos une en esa gran diversidad? Cristo, la roca. Eso es lo que nos une, eso es lo que nos unifica. Él manda que el amor prevalezca entre cada uno de sus miembros. Un cuerpo no puede estar dividido, no puede caminar hacia dos lugares distintos, no puede pensar de diferente manera, no puede hacer un trabajo por un lado y otro por otro. Tiene que actuar en conjunto, en unidad, en amor. A la luz de este pasaje, quiero preguntarte, ¿de qué manera está equivocada una persona o un cristiano que conocemos como llanero solitario, que trata de vivir su discipulado con Cristo aparte, independiente de los demás? ¿De qué forma está equivocado? En que el cuerpo tiene que trabajar en conjunto. Un cristiano solitario está equivocado porque necesita al cuerpo para ser edificado, para ser alimentado, para ser ayudado, para recibir sangre. Ya estudiamos que todo cristiano necesita de la piedra angular que es Cristo, que necesita fundamentos, los apóstoles y los profetas, pero también es necesario el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. El cuerpo necesita de ese cristiano solitario para poder funcionar de una manera apropiada. No existe, no debe existir un cristiano solitario. Esto es exactamente lo opuesto a una mentalidad consumista o egoísta, de solamente recibir
O voy a la iglesia porque necesito. Necesitamos cambiar nuestra visión del por qué estamos en la iglesia. Venimos a servir, a edificarnos, a ayudar a unos a otros. Las relaciones nos forman, nos transforman, nos ayudan, nos moldean, nos disipulan, nos hacen crecer a la imagen de Cristo. Los consumidores buscan cumplir sus propios deseos, pero los cristianos somos llamados a edificar a otros y a buscar el bien común. La pregunta para nosotros es, ¿de qué manera puedo yo ayudar el bien común en relación a los miembros de la iglesia? ¿Qué tal con los de edad más avanzada? ¿Qué tal con las madres solteras? ¿Qué tal con los viudos o las viudas? ¿Qué tal con los solteros? Sin duda Dios hoy nos llama a poder participar de ese pueblo, a formar parte de su cuerpo. Amigo que hoy nos acompañas, el cuerpo es tan necesario para que tú puedas crecer espiritualmente. No podemos decirnos cristianos o creyentes si ni siquiera estamos unidos al cuerpo, a la cabeza que es Cristo. Si necesitas comenzar a reflexionar sobre estos aspectos específicos, considera que en este estudio hoy Dios nos llama a honrar a los demás, a cuidar a los demás, a sufrir con los demás, a regocijarnos con los demás, a estar unidos con otros miembros del cuerpo. Qué gran lección Dios nos da hoy a través de este pasaje, a través de esta gran metáfora que usa el apóstol Pablo para mostrarnos qué importante es ser miembros de la iglesia, ser miembros del cuerpo de Cristo. La pregunta es si hoy estamos valorando lo que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros como cristianos. Sin duda hoy Dios nos da la oportunidad de poder conocerle, de poder tener una relación con Él, de poder formar parte de su cuerpo, a quienes ya hemos sido convertidos, a quienes ya hemos sido bautizados, a quienes ya hemos recibido su Espíritu Santo. ¡Qué privilegio! ¡Qué gran oportunidad! Y ahora, con todo eso, que ya en lo que ya hemos sido beneficiados, necesitamos involucrarnos en la vida de la iglesia. Hoy a nosotros que ya hemos recibido, ahora nos corresponde dar, ver por el bien de los demás, involucrarnos en las necesidades y en el sufrimiento de los demás, preocuparnos unos por otros, alegrarnos con los otros. Creo que Dios es tan bueno y tan soberano que hoy nos da la oportunidad de poder valorar muchísimo la iglesia que tenemos. Iglesia, amigo que nos acompañas, esta es la clase que hoy quería compartirte. La clase número 2, titulada El cuerpo de Cristo. Sin duda Dios hoy nos ha dado una gran lección a cada uno de nosotros. Amén. Anuncios: el próximo domingo a las 11 de la mañana. Nos veremos por aquí en vivo, por nuestro canal de YouTube, Iglesia de Cristo en Tampico, en nuestro canal oficial. Amigo que nos acompañas, puedes dejarnos tus comentarios o bien nos puedes escribir a través de nuestra página oficial de Facebook, Iglesia de Cristo en Tampico. Envíanos un mensaje, envía un inbox. Y claro, por supuesto, estamos con la mejor disposición de poder estudiar la Biblia contigo. Así que, por mi parte, esos son los anuncios. Muchísimas gracias a los que hoy estuvieron conectados. Quiero enviarles un fuerte abrazo, un gran saludo. Que a Dios sea la gloria. Muchísimas gracias a todos.